Boreal Televisión presenta. No, aquí. Gracias Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana, igual para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe, a través de los sistemas de cables y aplicaciones y plataformas digitales de esta planta televisora. Tal como habíamos anunciado, tenemos ya presencial a la licenciada Raquel Rivera, de la parte organizativa y relaciones públicas del movimiento feminista Hermanas Mirabal, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a hablar con nosotros sobre la violencia intrafamiliar y de género, el tipo de violencia, los más afectados y otros temas que vamos a abordar con la licenciada Raquel Rivera. Gracias por venir, Raquel. Gracias a ustedes por la invitación y extenderle los buenos días a las amigas y amigos que están en sintonía con este programa. Con nosotros, como de costumbre, está Danilo Basilio y está también el compañero Miguel Torres, camarada Randy Ortiz, por asuntos personales no ajenos a su voluntad, no está con nosotros. Pero he dicho en varias oportunidades que yo tengo diferencias con los movimientos feministas. Quizás yo no he entendido, y el yo está de más, Raquel, ¿cuál es el papel del movimiento feminista? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué defienden? ¿Qué entienden que está mal? Y si, sobre todo, estamos hablando de una inconducta del hombre. Bueno, con relación al rol en el caso del movimiento feminista Hermanas Mirabal, organización a la cual represento en el día de hoy, y de igual manera otras organizaciones, conjuntos de organizaciones que también forman parte del movimiento de mujeres, justamente es tratar de llevar la sensibilización, la información, sobre todo a la población, sobre la situación y la realidad que viven las mujeres. A lo mejor usted ha tenido su diferencia o no ha entendido como usted ha planteado, porque justamente en nuestro país, en esta sociedad, está estructurada con unos patrones y una cultura patriarcal, una cultura que desde muchísimos años se ha manejado, se ha presentado y se ha hecho querer hacer ver a la población de que en el caso de los seres humanos, en este caso los hombres, están por encima de las mujeres. O sea, hay una cultura de invisibilizar, de desautorizar, de no reconocer los grandes aportes y el rol tan importante que tiene la mujer, no solo en la familia, por los roles que se le han asignado, sino también los grandes aportes a la sociedad en todos los sentidos, en términos económicos, en términos educativos, en términos culturales. Entonces, esas funciones y esos roles que la sociedad de manera discriminatoria ha asignado a las mujeres han estado contribuyendo a que las mujeres siempre estén en una relación de sumisión en relación a la pareja, al hombre, no importa que sea pareja, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, donde sea. Entonces, el rol de las organizaciones es tratar de visibilizar a esos aportes de las mujeres, de hacerle entender a la población, incluyendo a las propias mujeres, que son seres humanos, que como tal tienen derecho, y que esa distribución de roles de manera discriminatoria que se ha ido haciendo, en nada ha contribuido a una relación en base al respeto,
en base a la armonía entre los varones y las hembras, es decir, entre los hombres y las mujeres. Pero es que yo siento, Raquel, que la sociedad dominicana no tiene esa discriminación que ustedes plantean en muchas oportunidades y que a veces con logros como por ejemplo una cuota en la presencia de boletas electorales, una cuota en la dirección de alguna que otra institución, lo entienden como una discriminación positiva. Yo pienso que la sociedad dominicana es una sociedad abierta, independientemente de que pueda existir una cultura machista. Y si hablamos de roles de la mujer, en los últimos tiempos la mujer ha tenido una expansión extraordinaria en la misma sociedad, con presencia inclusive mucho más numeraria en puestos ejecutivos, sobre todo en sectores como la banca y otros sectores que superan al hombre. Entonces, ¿dónde está la discriminación? ¿Dónde está la invisibilidad de la mujer? Sí, fíjate, como bien usted ha planteado, han sido logros muy importantes que se ha logrado desde los niveles de organización de las mujeres. Sin embargo, esos logros nosotras entendemos que deben de ser mucho más. Usted pregunta, ¿dónde está esa discriminación? Si usted se pone a analizar o a ver en cuáles lugares está el número, por hablar de la cuota de las mujeres, por encima de los hombres, son justamente en esos puestos donde, en términos de la distribución de los roles, sean asignados para mujeres. Usted habla de la banca, pero ¿cuáles son las funciones que las mujeres realizan en la banca? La mayoría, si partimos de la experiencia de nuestras jóvenes en los barrios, es estar en una banca de apuestas. No, pero yo no me refiero al sector de banca de apuestas, esa cosa. Yo me refiero al sector de la banca formal. Ah, de la banca formal. Donde la mayoría de las posiciones están ocupadas por mujeres en términos gerenciales también. En términos gerenciales. Sin embargo, en ese caso, nosotros podemos ver, por ejemplo, esa aparente apertura o logro, todavía siguen los grandes niveles de discriminación. Y si usted se fija bien, muchas veces en esos lugares, en esos puestos donde están las mujeres asignadas, o no se toman las grandes decisiones. Se ha puesto el ejemplo de la banca, pero igual lo podemos poner en cualquiera de las instituciones públicas. Por ejemplo, si usted se fija ahora, el gobierno decía, va a tomar en cuenta a las mujeres y todas las gobernadoras que nombre van a ser mujeres. Pero bueno, usted dice, ¿cuál es la función de las gobernaciones o de las gobernadoras? No toman decisiones. Su función es canalizar la solución de los problemas de su municipio a través de. En esos puestos donde se toman las grandes decisiones, casi siempre están los hombres. En términos de la cuota, hay gente que dice, pero a ustedes le han dado la oportunidad para que ustedes participen en los procesos políticos partidarios, en los procesos eleccionarios. Sin embargo, Atahualpa, si usted se pone a ver, nosotras decimos, bueno, pero la forma de cómo se deciden o se definen las políticas, las reuniones, todo el proceso que hay que hacer para participar en esos procesos electorales, supuestamente en igualdad de condiciones con los hombres, siguen siendo políticas, acciones definidas por los hombres. Y por eso usted ve muchas veces que cuando se está participando, las mujeres, por poner ese ejemplo, tienen que hacer no el doble, no, el triple del esfuerzo que hacen los varones. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro país los hombres no están concientizados ni están educados para asumir lo que son esos roles y esa tarea que están en términos de la familia al interior de la casa, que son muchas, que nunca terminan, que nadie la paga y que no se ve. Si usted parte de los ejemplos o de las culturas en nuestro país, muy probablemente cuando usted vaya a ejercer su trabajo, usted tiene una persona que por lo general es una mujer, sea su mamá, sea su esposa, su hermana, que todo está listo
para que usted, estoy poniendo el ejemplo de usted que no conozco, llegue a su lugar de trabajo como debe de llegar, así como usted está, todo bien puesto. Entonces, eso tiene un valor y tiene un costo y nadie lo ve y nadie lo paga. Pero peor aún, cuando las mujeres son madres, por ejemplo, o sea, tienen los hijos y las hijas en la casa, tienen al esposo, tienen al hermano, tienen que atender al papá. Por ejemplo, cuando aquí hay un problema de salud, en el tema de la pandemia, que estamos todavía en ello, usted ve que decía, bueno, que el COVID afecta mucho más a los hombres, es posible que en términos de salud sí, pero ¿quiénes fueron o son las que han tenido que cargar con ese proceso en términos de salud, desde acompañar al paciente, por ejemplo, en un centro de salud? Si usted se enferma, aquí usted va a un centro de salud público o privado, y un hermano suyo o un compañero dice que le vas a acompañar, ya lo tienen incluso prohibido, tiene que ser una mujer, que en este caso será su mamá, su hermana, su compañera, quien sea. Entonces todavía le estoy poniendo esos ejemplos, pero hay mucho más. Cuando una mujer tiene que ir a una reunión del partido, que la pusieron a las 8 de la noche, ¿verdad? Un ejemplo, porque es la hora que le conviene a la mayoría de los hombres que están ahí. Esa mujer antes de salir tiene que solucionar una serie de problemas y muy probablemente cuando llegue, si es que llega, no podrá rendir o avanzar. Y para hacerlo, tiene que hacer un gran esfuerzo. Entonces, eso está en la cultura y está en la cultura desde que estamos pequeños. Cuando están las hermanas y los hermanos en la casa y llegan ambos de las escuelas, por ejemplo, del colegio, donde sea que estudien, generalmente las hembras tienen que asumir la tarea que de manera cotidiana la mamá asume en la casa, de estar lista la comida, de limpiar, de fregar, de barrer, que son muchas horas. Las mujeres se pueden levantar a la misma hora que se levanta el varón que se va a la oficina o al trabajo, y llega el varón y descansa y las mujeres seguimos todavía en esas tareas. Entonces, ese trabajo nadie lo paga y por eso tú ves que hasta muchas mujeres cuando van a los lugares y le preguntan, ¿usted trabaja? Ellas dicen, no, yo soy ama de casa, porque nadie visibiliza eso como un trabajo, porque nadie lo paga. Y usted ve, por ejemplo, aquí, de nuestro país, que son muy machistas y que no son capaces de fregar un plato, de lavar una taza, de limpiar un baño, porque nadie lo paga. Cuando se van a otros países fuera, que sí lo pagan, lo hacen y lo hacen con muy gustoso. Entonces, todavía hemos tenido logros y avances importantes, no lo podemos negar, y ha sido fruto justamente de esa lucha sistemática y constante, pero no así hemos logrado que todavía se reconozca, se visibilice esos aportes y esa importancia que tiene la mujer. Todavía la vemos. Pero entonces, Danilo tiene una pregunta, no quiero interrumpirlo, pero en ese sentido, ¿qué ustedes plantean? O sea, bueno, los hombres llegaron, vamos a fregar, vamos a limpiar, vamos a hacer los quehaceres de la casa. Y sin embargo, yo tengo una posición, por ejemplo, yo entiendo que la mujer ha abandonado su rol de formadora de los hijos, que debe ser un rol importantísimo y que siempre lo ha tenido la mujer en la sociedad nuestra, porque el hombre siempre salía a trabajar, ya la mujer sale a trabajar, los hijos se crían con gente extraña que no tienen la misma formación ni el cuidado de una madre, porque por eso se habla de Lo más afortunado con personas extrañas, lo menos afortunado terminan solos y solas en el barrio. Exactamente. Entonces hay un papel que la mujer de por sí ha jugado todo el tiempo y que es parte justamente de la formación de la generación. Y yo creo que se han perdido muchos valores porque en aras de esa emancipación, si podríamos llamarla así, los hogares han entrado en hogares disfuncionales. Y quiero darle también la entrada a Danilo Basilio, que hace rato que está por hacer una pregunta ahí que debe ser interesante. Adelante, Danilo. Sí, Raquel. Estudios antropológicos han determinado que esa superposición
del hombre sobre la mujer viene desde la caverna y que tal parece que se hizo como si fuera natural, quizá por la fortaleza física del hombre y el papel que le tocaba jugar en esos tiempos. ¿Usted conoce algún país del mundo donde el machismo no esté presente? Porque usted dice aquí en República Dominicana, pero eso es mundial, eso es genérico, o es solamente en nuestro país o en los países subdesarrollados. Bien, cuando me refiero justamente a República Dominicana, porque siempre uno parte de las experiencias que uno tiene. En el escenario donde y en vive. el escenario en el que uno está y convive y comparte. Lo primero que le voy a decir, en otras partes del mundo también se da, quizá no tan arraigado como lo vivimos acá, pero sí lo que quiero aclarar que eso no es nada natural. Eso ha sido una de las grandes discusiones porque se ha querido hacer ver a la población que el tema del patriarcado es algo natural y es algo que ha sido impuesto y que se ha trabajado de manera tal que aparenta como algo natural. Entonces, es importante que entendamos, por ejemplo, usted no nace hombre, ni yo nací mujer. Usted nació varón y yo nací hembra. Entonces, usted nace con un sexo definido. Con el género no se nace, el género se va construyendo y se va construyendo en la medida en que nos vamos socializando. ¿Dónde nos socializamos nosotros y nosotras? En el barrio, en la familia, en las escuelas, las universidades, en donde laboramos. En esos lugares nosotros nos vamos socializando. Entonces, ¿qué pasa? Que esa socialización va repitiendo de generación en generación esos patrones culturales y llega un momento que se ven como tan natural que creemos que son cosas naturales. Y no, usted viene con un sexo definido. El género se va construyendo. Y entonces lo que hacemos muchas veces, incluyendo a las propias mujeres, que vamos repitiendo esos patrones y por eso va de generación en generación. Y usted planteaba, he visto desde la caverna y si no hacemos el esfuerzo, todas y todos, porque eso cambie, entonces vamos a continuar en ese mismo tenor. Con relación a Atahualpa, que usted decía ahorita cuando hizo su intervención, antes de Danilo Basilio, usted decía, bueno, es que yo siento o creo que las mujeres han descuidado un rol importante y por eso usted entiende que quizás el tema que tiene que ver con muchos de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes descarrilados ha estado o ha contribuido evidentemente el hecho también de que mamá tenga que salir fuera de la casa a trabajar para producir por múltiples razones, porque a veces el presupuesto del papá o del cabeza de familia no alcanza, o porque ella es una mamá soltera, o porque la situación económica con los niños y las niñas en las escuelas, estudiando y eso, y entonces la mamá tiene que irse. Y muchas veces usted decía, bueno, se quedan con personas extrañas. Yo le dije, bueno, lo más afortunado porque hay otros que en el barrio se quedan solo a que el vecino o la vecina le tire el ojo. Y no era en la época mía, ni en la época suya quizá. O sea, ahora usted le deja a un hijo y una hija a un vecino o una vecina que le tire el ojo y usted no sabe qué le tirará. Porque también antes, o sea, las cosas han cambiado. Y ahí quería Atahualpa intervenir diciéndole, bueno, antes en su entorno, como que todo el mundo se conocía. No éramos tantos, los vecinos y las vecinas más cercanas se conocían y hasta cierto punto era el familiar más cercano. Era familiar más cercano. Hoy en día las cosas han cambiado y a veces, si usted vive, por ejemplo, en un edificio de apartamento, usted no sabe quién vive arriba, ni sabe quién está debajo, ni sabe quién está al lado. Pero además de esos elementos, hay un elemento muy importante que han estado contribuyendo al deterioro que han ido sufriendo, que la gente dice, bueno, que los hijos, que los jóvenes, pero también gente adulta. Y es que hoy en día
tenemos, en el caso, por ejemplo, de las mujeres jóvenes, y digo las mujeres jóvenes que están en época, o sea, reproduciendo, pariendo, como decimos, y tienen a su alrededor mucho ruido para poder criar a sus hijos y a sus hijas. Cuando hablo de los ruidos, hablo de la competitividad que hay, de quiénes están con ellos, quiénes influyen. Entonces, frente a esa descomposición social, y si usted se pone a ver, independientemente de que esté la mamá o no con los hijos y las hijas, por ejemplo, en esta época moderna, digo moderna porque antes usted jugaba con un carrito, una cuestión, hoy son tablets y celulares que tienen nuestros niños y niñas, que el mercado le ha creado y le ha impuesto esa necesidad. Y hoy usted ve a esos niños y a esas niñas en esos juegos, por ejemplo, con esto de la pandemia, casi 20 horas, 16 horas, 8 horas pegados de una tablet, porque la época digital, ¿verdad? Y hay que sentarse a ver a veces los programas que son de niños y niñas, que bueno, la mamá y el papá o la mamá que le ha tocado el rol de criarlo, lo pone y lo permite que ellos y ella lo vean. Y son programas que exactamente, y ahí va en la pregunta que hacía Danilo Basilio, a reproducir esos patrones. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Usted ha oído hablar de los muñequitos de Peppa, que todos los niños y niñas llegan a una edad que es enfermo con eso. Y un día con mi nieto me puse a ver el programa, que mamá, vamos a ver a Peppa, y hay que ver ahí, en ese programa, cómo se reproducen esos patrones tradicionales, pero además, cómo el comportamiento que proyectan, era como cuando el Chavo, que el Chavo es el niño pobre, que tiene toda la mala costumbre, entonces, todos esos elementos siguen reproduciendo esos patrones. Mamá y papá tienen mucho ruido, o sea, antes yo decía, a uno lo miraban, o el vecino le decía a la mamá de uno cuando llegó, mira, Raquel hizo esto, y con una mirada uno tenía. Hoy, esos patrones y esos roles, sobre todo eso, esa forma de cómo era antes y cómo es ahora, han ido cambiando. Y tenemos alrededor las máquinas tragas monedas, los bancas de pero han ido cambiando para mal. Para mal. Entonces, eso que ha ido cambiando para mal ha sido una lucha muy grande con las madres, sobre todo digo las madres, que es la que le ha tocado el rol de criar, la falta de oportunidad que tienen los hijos y las hijas de la gente que están en condiciones de vulnerabilidad, que ya no son solo marginados y marginadas, sino excluidos y excluidas. Y aún en esa marginalidad y en esa exclusión, el sistema está estructurado para que a pesar de eso, ellos puedan tener acceso. Mire, si usted va, por ejemplo, a Hato del Yaque, por ponerle un ejemplo, si usted va en una esquina, de una esquina a otra, usted podrá contar no sé cuántas máquinas tragas monedas, donde los niños, sobre todo los varones, que son los que juegan, van a esas máquinas. La mamá se ha ido a las 7 de la mañana porque tiene que coger un transporte colectivo para llegar a Zona Franca y vuelve a la casa a las 5 de la tarde. Y cuando en las escuelas públicas despachan porque hay una huelga o porque no hay clase o lo que sea, muchas veces mamá cree que ese niño está en la escuela y usted sabe dónde está. En una máquina de esas. En una máquina. Cuando toman el... Pero ahí es que se pierde. Pero ahí entonces tenemos nosotros que una de las demandas a exigir es que se mejore las condiciones de vida, pero sobre todo que se garantice que los servicios básicos fundamentales la población lo tenga garantizado. ¿Para qué? Para nosotros poder entonces tener hijos e hijas y aportando hombres y mujeres que sean de bien para la sociedad. Mientras estemos en un sistema donde justamente continúen los niveles de discriminación, no solo por ser mujer, sino por ser pobre, por muchísimas razones, mientras continúen esos niveles realmente de invisibilización y sobre todo de culpabilización, de que cuando un hijo
o una hija se descarrila, la culpa aparentemente de la mamá porque no jugó su rol, eso hay que irlo cambiando, porque es una lucha muy fuerte, sobre todo de las madres más jóvenes y de los padres también, que sus hijos y sus hijas no terminen descarrilados y desorientados en la calle, porque el sistema no le ha garantizado un crecimiento y un desarrollo de manera integral que sea digno para que esa juventud crezca. Entonces, en ese es importante que sigamos en el camino de seguir exigiendo que, por ejemplo, donde vivimos, que sea un espacio. No es posible que en nuestros barrios usted tenga que echar una lucha grande para que aparezca una cancha, después para que la vigilen, después para definir. Sin embargo, todos esos otros elementos de distracción y que intervienen directamente en la formación y la crianza de los hijos y las hijas estén de manera abierta, de manera sin supervisión, y que solo cuando se da un hecho es que entonces, y se hace viral, las autoridades entonces actúan. Es importante señalar entonces si la mamá, el papá, la familia tienen un compromiso con garantizar que sus hijos y sus hijas vayan con una formación integral, pero también los estados tienen compromiso de garantizar que mínimamente en el ambiente donde crecen y se desarrollan esté en condiciones mínimas para que nuestros hijos y nuestras hijas pues puedan crecer en un ambiente sano. Mire, a mí me gustaría tener a la licenciada Raquel Rivera por lo menos una vez a la semana aquí en el programa para abordar todos los temas, porque yo tengo diferencias. Por ejemplo, sí, porque quedan muchísimos temas, quedan muchos temas. No. Por ejemplo, yo oigo el lenguaje inclusivo de género, todas y todos, ellas y ellos. Todos somos todos. No hay la diferenciación de que sean todas o ellas, porque no es un lenguaje. Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar y de género, la violencia de género se enfoca más hacia que es una violencia contra la mujer. Y realmente muchas veces la violencia no es contra la mujer, la violencia también la practica la mujer. Sí, hay violencia. Entonces le voy a poner otro y lo vamos a dejar, y si usted quiere, abro el programa para que una vez a la semana vengamos a hablar, porque yo creo que esto puede ser interesante, instructivo. Sí. No un asunto de discutir, sino de plantear posiciones. Por ejemplo, usted es producto de un hogar con la presencia de la madre, con esa cultura patriarcal. Usted se hizo profesional, usted ha entendido el rol de la mujer, a usted no se le cohesionó, usted fue producto de eso, entonces, de ese hogar que funcionaba sobre todo con el papel matriarcal de formación. Entonces, era una formación como la que nosotros recibimos. Cambiamos ese patrón por una emancipación y por una supuesta igualdad de mujeres en la libertad y la lucha de, si se quiere, hasta de género. Usted dice que nacemos hembras y varones y que el género es otra cosa, pero cambiamos esa formación que hoy nos da o nos dio frutos como, sin ninguna inmodestia, frutos como usted o como yo, y como muchos que no han delinquido, contrario a lo que hemos visto que ha habido que ha sido producto de ese abandono, diría yo. Y no es un asunto machista, ni es un asunto de que el hombre se imponga. Con relación al tema del abandono, ahí quizá vamos a tener usted y yo diferencia, porque abandono tú lo puedes entender cuando la mamá se fue y lo dejó, o el papá se fue y lo dejó, cuando hablamos de abandono. Pero cuando hablamos de que mamá, en este caso, tuvo que salir a trabajar para producir la manutención de sus hijos y sus hijas, no lo dejó. O sea, la obliga la situación. La obliga. Sí, las circunstancias lo obligan. Es como cuando una mujer muere, la asesina,
Ella dejó tantos niños en la orfandad, ella no dejó, ella la mataron. Entonces, lo que quiero plantearle a usted, o sea, la diferencia que existe entre 50 años atrás, 60 años atrás y ahora, no es solo porque la mujer ha tenido que integrarse al mercado laboral, no, han influido, yo lo decía ahorita en mi intervención anteriormente y lo vuelvo a retomar, han influido una serie de factores que están en el ambiente donde se desarrollan nuestros hijos y hijas, que también contribuyen. Antes su mamá salía y le decía a la vecina, tíremele la vista, Sí, Atahualpa, y sabía quién era la vecina y le conocía todo. Ahora esos patrones han cambiado y como usted decía ahorita, han cambiado para mal. Entonces, en ese sentido, todavía la gente, cuando un hijo, un varón o una hembra se descarrila y comienza a hacer cosas, yo no sé si usted ha visto en algunas ocasiones a madre pidiendo que le tranquen el hijo, pidiendo ayuda, porque ella ya no puede con él y ha hecho todo y ya tiene temor que se lo maten. Entonces, cuando eso se da, es porque como sociedad no andamos bien. No, y también como que el padre abandonó la responsabilidad de criar ese hijo. De criar ese hijo, pero aunque tuvieran ahí, el ambiente no le ha ayudado para nada, porque es un ambiente que corrompe, que atrae. Por ejemplo, mire, uno ve algo tan sencillo y dice, no, porque los jóvenes de hoy lo que quieren es usar un tenis de marca sin trabajar. Pero eso no vino porque sí. Eso vino porque hay todas unas estructuras sociales y hay un mercado que te crea la necesidad, te la va creando y después comienza a limitar. Pero entonces yo creo que la lucha real de los movimientos feministas debe ir en esa línea. Déjeme decir. No en una lucha que se interprete entre hombre y mujer. No, es que quiero aclararle y no sé qué tiempo nos queda. No, Primero, ya tenemos 10 minutos pasados. Quiero decirle, por ejemplo, eso es lo que se ha querido hacer ver, no, la lucha del feminismo no es una lucha de mujer contra los hombres. En el caso, por ejemplo, del movimiento feminista Hermanas Mirabal, nosotras como organización nos coordinamos con otros espacios en las comunidades, en los barrios, que tiene que ver con exigir y tratar de que mínimamente se le garanticen los derechos a los seres humanos, no importa que sean hembras, que sean varones. Cuando usted decía ahorita, es que se habla de la lucha de género y se va más para el lado de la mujer y no así para los hombres. Sí, se dan casos de que son mujeres que cometen actos violentos, pero no son la mayoría de los casos de las mujeres contra los hombres. Es lo contrario, la mayoría de los casos, y si usted ve, busca las estadísticas, cuando asesinan mujeres, el número, las estadísticas son de las mujeres que son asesinadas o por su pareja o simple y llanamente por su condición de mujer. Porque hay mujeres que caen y no aparecen en las estadísticas porque no la mató la pareja o el pareja, pero cuando caen víctimas por su condición de mujer, es un feminicidio. Entonces, ¿por qué no vamos más a eso? Porque la mayoría de los casos, y en esta sociedad patriarcal, justamente es porque se impone ese poderío de los varones, de los hombres, en contra de las mujeres. Y usted ha visto, por ejemplo, cuando una mujer decide no continuar con una relación por la razón que fuese, cómo pareciera, y no han hecho ver que su destino final es la muerte. Porque, entonces, son muchas las cosas, como usted plantea, que podrían contribuir a dar luz en este programa, las y los televidentes, porque pienso que una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación que pueden hacer un aporte muy importante es justamente también debatiendo estos temas y estos problemas que no afectan solo a las mujeres, sino que afectan a la familia y afectan a la sociedad. Bueno, la invitación y la intención está abierta. Podemos combinar cuando usted quiera. Gracias a la licenciada Raquel Rivera de la parte organizativa y de relaciones públicas del movimiento feminista Hermanas Mirabal aquí en Santiago, que ha estado con nosotros en el Café con Leche. Mire que nos pasamos unos 15 minutos del horario normal, pero la flexibilidad del canal nos permitió esto. Creo que es sumamente interesante, pero no es venir a hablar de lo que son los temas
que se abordan todos los días. No, vamos a hablar de las problemáticas que envuelven hijos o hombres, de trabajo mujer, profesional mujer, provocación mujer, provocación hombre, porque eso no se aborda. Todo se queda nada más en que el hombre es el que quiere, el propiciador de la violencia. Bien, gracias Atahualpa por darnos la oportunidad, de verdad que sí, y que tengan un feliz resto del día. A ustedes, amigos, gracias por la atención. Les esperamos mañana temprano, mañana Boreal, y luego en este Café con Leche. Y como dice doña Raquel Rivera, que el día sea productivo siempre con la bendición y la gracia de Dios. Nos vemos mañana. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.